Buenos días, son las 11 en punto de la mañana y a esta hora les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan desde este momento en el consultorio legal, cómo manejar legalmente un ataque de mala reputación en redes sociales. Soy Adriana Hurtado junto con María Mercedes López, Stephanie Gregori y Juan David Alzate. Hoy nos acompaña el doctor Iván Darío Marrugo Jiménez, abogado, especialista en Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad del Rosario, candidato a magíster en Derecho Administrativo en la misma universidad, catedrático y conferencista en Seguridad de la Información, e-commerce, fiscalidad en Internet y Derecho Tributario. Antes de iniciar, no podemos dejar de agradecer a las empresas que hacen posibles que ustedes se actualicen en estos temas de gran interés. Red Visionarios ETB, Envía, Enlace Operativo, Protección, Banco de Occidente y Aviancatac. Varias recomendaciones para tener en cuenta. La primera es que todos los consultorios legales siempre están disponibles para ustedes en el aula donde se registraron o en www.unipymes.com. Doctor Marrugo, bienvenido. Puede iniciar el consultorio de hoy. Muchísimas gracias, Adriana. Vamos a dar inicio a este nuevo espacio de consultorio legal para tratar un tema bastante interesante y que merece una serie de recomendaciones para las empresas en materia o que estén puestos en una estrategia de comunicación vía redes sociales. El día de hoy vamos a tocar un tema que cada vez ha cobrado mayor relevancia y que tiene que ver con la gestión efectiva de un ataque y cómo manejar un ataque a mis marcas, a todos mis signos distintivos, cuando se encuentran en un entorno electrónico como el Internet y que por efectos de este nuevo fenómeno de las redes sociales ha supuesto un escenario mucho más complejo de control para las marcas. Lo primero que con lo que vamos a iniciar el día de hoy es haciendo una breve revisión de por qué esto ha cobrado cierta relevancia. Vamos a pasar simplemente con unos ejemplos, unos casos eh, colombianos. De hecho, traigo unos casos colombianos acerca de procesos en los que se han visto involucradas sus marcas. Esto lo realizo y hago la salvedad que todas las marcas que se presenten en la presentación son registradas por cada uno de sus titulares y como tal simplemente se está haciendo un uso académico de las mismas y por lo tanto eh, no representa un manejo autorizado de dichas marcas. Por lo tanto, hago esa salvedad para que no se tengan inconvenientes en materia de titularidad. Ahora, veremos finalmente una estrategia de defensa y finalizaremos con unas breves recomendaciones para todas aquellas personas que tienen por actividad la gestión de este tipo de proyectos, este tipo de herramientas y unas recomendaciones también para las empresas que tienen estrategias vía redes sociales. Entonces, sin más, comenzamos tratando de aprovechar el tiempo. Ahora, este tema de las redes sociales, sin lugar a dudas, de unos 5, 6 años para acá han venido cobrando mayor y mayor importancia a nivel empresarial, porque lo que comenzó como un fenómeno social y un fenómeno que permitió a las personas encontrarnos frente a un nuevo sistema de comunicación, también fueron poco a poco siendo abordados y siendo utilizados por las empresas como forma de comunicación efectiva para los clientes. Esto tiene un componente mucho más profundo acerca del marketing y de las estrategias de mercadeo y la forma en que las empresas pueden llegar hoy día a sus clientes, pero nosotros podemos entender que esta breve conceptualización lo que busca situarnos es frente a una empresa que ha decidido o que quiere y tiene pendiente tomar la decisión de montarse en una estrategia de redes sociales. ¿Qué sucede?
para hacer para tomar esa decisión y para montarnos en una estrategia de redes sociales como empresa, yo debo básicamente hacer unas revisiones bien puntuales y es necesario para mi empresa tener redes sociales como forma de comunicación, porque básicamente no todas las empresas necesitan o deben estar en todas las redes sociales. ¿Por qué llamo la atención sobre esto? Porque muchas veces se ha convertido en una moda y a veces esas modas nos llevan a cometer errores, sobre todo en la forma en la que yo determino para mi empresa si es necesario estar allí. Aquí hay un breve decálogo de cuáles preguntas usted podría hacerse como empresa a efectos de revisar su viabilidad en entornos sociales. Porque no se trata de abrir un fanpage de Facebook o una cuenta de Twitter y pensar que esa acción por efectos de que simplemente esa acción va a representar un éxito dentro de mi estrategia de comunicación. Entonces, yo debo tener en cuenta quién va a ser mi cliente o a qué tipo de clientes yo le voy a llegar por medio de esa estrategia. Si lo que yo proveo, el servicio que yo proveo o el bien que yo proveo como empresa es necesario para mi cliente y si ese tipo de bien o servicio que comercializo por ese medio puede ser válidamente distribuido por un medio como redes sociales. Ahí hay un tema importante y es eso, estas preguntas también eran las partes de las que se hacían las empresas para migrar hacia una estrategia en Internet y es que de mi distribución física y logística hace posible que yo tenga o esté en un escenario virtual. Ahora, ¿qué hace el medio interactivo? ¿Qué hace este nuevo medio interactivo que no haga el medio físico en el que, por ejemplo, yo podría distribuir mis productos? Es decir, ¿qué hace ese medio interactivo para el cliente? ¿Qué voy a entregar? ¿Qué está haciendo o haría mi competencia? Eso también es un tema importante que a veces el primero que se revisa y es porque mi competencia está en redes sociales, entonces yo debo estar en redes sociales. Ojo con esas decisiones. ¿Cómo me lo van a pagar? ¿Cómo voy a comunicar? Efectivamente, puedo yo tener herramientas para medir el retorno de una inversión hacia redes sociales. Eso, por ejemplo, hay una decisión mucho más importante y es, esta estrategia me reemplaza mi canal tradicional o tradicional o lo que tradicionalmente yo vengo realizando como empresa. Todas estas serie de inquietudes deben ser revisadas antes de efectuar un salto a una estrategia en redes sociales. Ahora bien, tal vez pensemos que no se ha hecho un ejercicio tal vez muy concienzudo o bastante detallado de este tipo de estrategias o de revisiones previas y pensemos que ya nos encontramos en el medio pues, de una comunicación por vía redes sociales. He construido un grupo de usuarios dentro de mis redes y ya tengo construido una comunidad y yo debo seguir gestionándola. Entonces, ¿con qué nos enfrentamos nosotros? Debemos entender que por el estar y el pertenecer a esas redes sociales de manera global, nosotros hoy nos enfrentamos a un nuevo riesgo, que ese riesgo muchas veces está protegido en un entorno tradicional porque yo tengo control sobre la marca. Pero hoy las marcas ya no tienen control de lo que se dice de ellas en la web. Y eso es muy importante para iniciar una estrategia o cualquier estrategia de gestión en redes sociales. Y es, yo debo presuponer que un control efectivo y total de mis marcas en la web a través de una red social va a ser imposible tenerlo 100%. ¿Por qué? Porque ese nuevo medio y esa forma de interacción entre los usuarios y el mundo conectado y el mundo cada vez más conectado que hoy se ve, hace imposible que yo tenga un control efectivo sobre ello. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave está en saber escuchar y actuar.
en ser de una manera proactiva bastante abierto al saber qué se está gestionando y de hecho existen ya herramientas que me ayudan a gestionar mi reputación online y ustedes encuentran herramientas en la web. Pero lo importante es conocer y definir una estrategia de cómo va a nuestros signos distintivos a moverse en este nuevo entorno social. Usted debe entender que existen por estos nuevos medios unas nuevas realidades y unas nuevas formas de ataques a la reputación de las marcas que consisten en diversas actividades, por ejemplo, que tienen que ver con, hoy día se habla mucho de una actividad que es los trolls. Los trolls son personas dedicadas 100% y casi que con exclusividad a atacar y a provocar ataques de marcas en Internet para generar ciertos efectos. Yo debo entender y un social media strategist o un CMO debe conocer estas situaciones y la invitación es a que pensemos todos estos modelos. El tema de los usuarios de Internet sube de manera global. Este simplemente nos muestra cuáles son los tipos de redes sociales más activas y mucho más diseminadas a nivel mundial. Nosotros acá encontramos en esta parte a Facebook claramente con una tendencia que todavía hace mucho más claro el tema y de la predominancia de Facebook. Este es una mapa o un mapeo que se realizó en el año 2012. Está un poco desactualizado, ya hoy la red Twitter, por ejemplo, tiene otro nivel. Ahora, ¿qué sucede? Hay muchas personas que no consideran a Twitter como una red, sino que básicamente, una red social, sino que básicamente es un sitio de microblogging. Pero eso tiene diferenciación y por dentro un tema un poco más de fondo, pero básicamente nosotros podemos decir que Twitter está allí. Ya otros tipos de redes sociales como LinkedIn, ya más enfocadas al campo de los negocios y al campo empresarial, han cobrado muchísima más relevancia y en este 2013 básicamente tenemos bastantes casos y razones. Ahora, esto simplemente, como les decía, es para mostrar algunas de las situaciones que han venido sucediendo en Internet, principalmente en estos entornos de redes sociales. Fíjense este tipo de campañas o este tipo de sitios que se crean y este es básicamente un grupo en una red social que es Facebook. Ya el tema de la gestión de los grupos en la red social ha cambiado de manera dinámica, pero nosotros teníamos, por ejemplo, este grupo, no compre Chevrolet en Colombia y si lo compró puede ser indemnizado. Ese grupo pretendía, a través de un supuesto interés para todos los compradores de Chevrolet, demostrar que existían fallas mecánicas en algunos automóviles Chevrolet, que eran fallas mecánicas de fábrica, como similar a lo que pasó con Ford en algún momento. Por ejemplo, es un claro ejemplo y una clara muestra de lo que puede suceder. Ahora, ¿qué puede hacer Chevrolet Colmotores, que es la empresa colombiana? Ahí es donde vienen las estrategias de defensa que al final vamos a revisar puntualmente y que merecen toda nuestra atención como empresarios. ¿Por qué? Porque básicamente yo debo dar respuesta y debo solventar de manera efectiva un ataque reputacional. Porque como les decía, partimos de una base y es muchas veces yo no puedo evitar ese ataque. Yo no lo puedo evitar porque no existe un medio tecnológico para evitarlo y no existe una estrategia que me permita hacerlo, pero sí puedo aminorar sus efectos y además resolverlo de una manera positiva. Ahora, fíjense que estas apreciaciones que se dan dentro de este grupo pueden calificarse de una manera especial en las que yo puedo entrar a preguntarme, ¿esto es válido o no? ¿Esto es legal lo que dicen estas apreciaciones? ¿O son simplemente unas meras opiniones de los usuarios? ¿Qué puede hacer la marca en ese caso? Fíjense que para el caso de Facebook, ese es un caso claro en Facebook. ¿Qué ha sucedido ahora con un canal como el de Twitter? Por ejemplo, Twitter se ha convertido día a día en una vía para manifestar quejas y reclamos de todos los usuarios en todas las empresas.
Y por eso es importante que cuando una empresa se monta dentro de esta estrategia de una red social como Twitter, entienda que debe gestionarla. Y esa gestión de manera directa involucra el que la persona tenga herramientas y elementos a la mano para darle solución a estas situaciones. ¿Qué sucede con esto? Muchas veces se hace complejo la resolución de un caso y lo que a veces sucede como meras expresiones de un canal o de un cliente decepcionado por el servicio se puede volver un tema bien profundo de manejo reputacional de la marca en la red social que puede crecer a pasos agigantados y suponer una vulneración y un ataque complejo a la marca. Ahora, fíjense, esto es básicamente un ejemplo de cómo se maneja o cómo estarían presentándose todas estas situaciones en una red como Twitter. El usuario tiene control absoluto de lo que expone y lo que antes se manejaba como una simple queja de manera directa del usuario frente a la empresa que presta el servicio, hoy día tiene eco por efectos de la red social. Si es un usuario que tiene más de 3.000 seguidores, va a causar problemas porque ese trino que haga y esa actualización que haga dentro de su red social va a causar un tema de viralidad y eso es interesante e importante que las empresas lo conozcan. Entonces, ¿qué puede en ese caso también hacer la marca? Fíjense estos otros ejemplos que tenemos aquí son situaciones ligadas con tal vez temas que ni siquiera la marca tiene control sobre él o la empresa tiene control sobre él y por tanto representan un reto importante para el encargado de la estrategia en redes sociales el darle un manejo adecuado a estas situaciones. Por ejemplo, esto se trata de una opinión o de un ataque. ¿Cómo afecta un tema de mi reputación? Finalmente, la reputación es algo que yo construyo a diario. La reputación no es algo que se construye de forma instantánea. Y mi servicio está íntimamente ligado con mi reputación. Y tal cual sucede en el mundo físico. Los temas más complejos han migrado a este mundo online y a este mundo virtual, pero realmente tengo que enfrentar básicamente problemas en el mundo físico. Hay un tema de feeling y es un tema que yo puedo reconocer de manera inmediata frente al servicio que me presta una empresa con solo la visión de su marca o con solo la exposición de la marca en el mercado. Y ese feeling es medido de acuerdo a ciertos niveles y algunos tipos de situaciones comportamentales de sus clientes, de sus usuarios internos y externos. Y ese feeling yo debo como empresa saberlo y conocerlo. Por ejemplo, este caso fue bastante famoso, este caso de hecho se complementó con una situación bastante compleja y fue que en la W, en la radio W, se utilizó o se hizo toda una serie de revisión del caso puntual de qué sucedía con los BMWs en Colombia. No sé si recuerden, eso fue hace un par de años, en el que la marca estuvo expuesta durante toda la mañana y de hecho era un tema bien importante porque era, imagínense el rating de la W Radio y todo lo que sucedió para una marca como BMW frente a su reputación online por efectos de esa mala experiencia que se tuvieron con algunos vehículos. Y de hecho este grupo, también es un grupo en Facebook, sucedió o trajo esta situación. Fíjense lo que aquí a nivel derecho dice información, la descripción que dieron en el grupo es el 26 de noviembre denunciamos en la W Radio lo que nos viene ocurriendo a un grupo muy grande de personas que compraron automóviles BMW. ¿Qué sucede? Fíjense que el tipo de cliente, en este caso, es un cliente segmentado, y que cuando uno hace una segmentación hacia clientes, es un tipo de cliente de una gama alta que tiene un poder de decisión y un poder de opinión bastante importante en sus medios. Y por lo tanto,
allí la gestión que se realice de este tipo de ataques y de este tipo de situaciones reputacionales va a ser vital el que sea producto de una estrategia. Yo no puedo hacer o no puedo dar una respuesta efectiva a un ataque si no ha sido producto de una estrategia previamente establecida y planificada. ¿Por qué? Porque seguramente puede suceder que la respuesta que yo le dé al ataque cuando no lo hago de una manera ordenada, suceda que al contrario de aminorar sus efectos, los exacerbe de una manera mucho más amplia y tenga otro tipo de consecuencias para la empresa. Ahora, ¿cómo defiende, por ejemplo, una marca como BMW este tipo de apreciaciones? ¿Qué sucede? Fíjense, este ya es una estrategia un poco más directa de victimización a través de una red social en la que un serio grupo de usuarios inconformes con el servicio se vino a lanzar en ristre contra esta empresa y hay que ver qué tipo de respuesta dio la empresa a esto. No vamos a ver todos los tipos de respuesta que dieron las empresas. Por efectos de tiempo muchas veces no podemos ahondar estas situaciones, pero este también es otro de los ejemplos que nosotros podemos encontrar. Un ejemplo que sucede muy famoso y es muy famoso, el usuario o ciertos usuarios hacen un tema de crear grupos de una forma no autorizada y fíjense que aquí en estos dos ejemplos que nosotros vemos es la misma marca que tiene dos tipos de fanpage en Facebook. ¿Qué sucede frente a este tema en Internet y en las redes sociales? Como les decía, por efectos de las posibilidades que yo tengo con las herramientas informáticas, es muy fácil hoy día el que se haga uso indebido de las marcas de las empresas. Y ese uso indebido ya representa un tema bien un poco más complejo que tiene que ver con un aspecto legal y es la posibilidad de gestionar a través de unas acciones específicas para las empresas ese uso indebido. Ahora, puede que este ejemplo nos llame la atención en el sentido de que tal vez la persona no se está lucrando por este uso que se le está dando a esta marca de manera indebida. Pero yo tengo que encontrar y debo saber que muchas veces no se necesita un lucro y que simplemente por el simple hecho del uso de manera irregular de las marcas me puedo ver expuesto a esa situación. Ahora, ¿qué sucede? Hay otro componente importante para esta situación y es qué tipo de gestión están haciendo las empresas o a nivel contractual y a nivel legal para el manejo de estos nuevos canales comunicacionales. Esto tiene que ver, por ejemplo, cómo contrato yo a el Social Media Strategist, al Community Manager de mi empresa. Yo eso lo hice como un contrato que no existe en ninguna parte, es decir, un contrato verbal. Yo le di una gestión directa sobre mis signos distintivos. ¿Puedo yo válidamente como empresa prohibir que la persona, por ejemplo, tome decisiones y cómo lo hago? Si, por ejemplo, la persona es una persona que contesta peticiones y reclamos, sus respuestas obligan a las empresas. ¿Qué puede hacer una empresa frente a esto? Entonces, básicamente yo puedo encontrar que debemos definir una estrategia de defensa. Y esa definición de una estrategia de defensa parte del saber como empresa qué debo gestionar y qué debo proteger de mis activos, porque básicamente no se trata de actuar de una forma irresponsable, en estar en una red social y no saber cómo defenderme en esa nueva red o defender mi marca en un entorno como el que estamos. Entonces, conocemos casos muy puntuales de gente y de empresas que ha hecho básicamente se montan en una estrategia de comunicación vía redes sociales, pero no tienen un manual, no tienen una estrategia previa de cómo se va a actuar y cómo va a actuar la empresa en medio de estas redes sociales. Entonces, usted debe iniciar por tomar conciencia de cuál es el estado de su marca en ese medio digital. Es decir, si usted tiene ya montó su estrategia y usted no sabe cuál es el estado de su marca en el entorno digital, seguramente va
va a tener problemas por ahí. Lo primero que usted debe es tomar conciencia de que este nuevo estado puede suponer ataques a su marca y que usted debe saber gestionarlo. Entonces, eso parte desde algo simple y básico, y es revise cuál ha sido su gestión de sus signos distintivos. Es decir, usted tiene registrados sus marcas, sus eslogans, sus lemas comerciales ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Tiene registrado, por ejemplo, los lemas comerciales, hizo una buena gestión de sus nombres de dominio, y tiene o mantiene un acuerdo interno con sus colaboradores y o proveedores en estas redes sociales. Era lo que previamente decía. Por ahí debe iniciar usted en revisar cuál ha sido su estrategia previa para entrar en este entorno y cómo está en este momento a nivel de cumplimiento en herramientas que le dan a usted un sustento contractual y legal para actuar más adelante. Ahora, esto se hace bastante necesario en el momento en el que usted sufre un ataque. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una estrategia de defensa que es débil, porque por ejemplo yo no tengo mis signos distintivos registrados, porque yo no tengo un contrato con la persona que me gestiona mis signos distintivos en las redes, voy a sufrir mayores problemas y me voy a encontrar frente a una dificultad para la gestión efectiva en materia legal y en materia judicial de un caso por uso indebido de marcas, por manejo de la reputación o por otro tipo de situaciones y actos ya un poco más profundos que tienen que ver, por ejemplo, con delitos tales como la usurpación marcaria o un ataque ya directo sobre la reputación de la marca o de las empresas, y eso nos ubica en el plano penal. Ahora, yo debo entenderlo de esta forma y por lo tanto lo que primero deberían las empresas dedicarse a revisar y además que resulta ser lo más razonable es que la compañía cuente con una gestión de su estrategia de e-marketing o de marketing en medios electrónicos. Esto parte de revisar cuál es la estrategia comercial general de la empresa. Y allí poco a poco se puede venir decantando al detalle de si existe o no una estrategia de marketing directo en entornos electrónicos. Ahora, esto le va a permitir a la empresa, si tienen este esquema de gestión, seguramente contar con un manual de las redes sociales y un manual, por ejemplo, de mi marca en un medio como una red social. Y por ahí en algún caso podremos tener algún tipo de herramienta que nos sirva a efectos de echar mano de ella cuando nos enfrentemos a un ataque en un medio online. Ahora, básicamente si la empresa tiene un departamento comercial, seguramente usted ahí encontrará a una persona que se llama Community Manager o Social Media o CMO, que puede responder de manera efectiva por esto. Más allá de adentrarse y más allá de promover el que se utilicen estas redes sociales de manera inmediata, la empresa debería hacer un trabajo previo con esta persona de prever y de conocer cuáles van a ser los esquemas de manejo frente a un ataque en redes sociales que partiría de esta persona. ¿Qué sucede? Estas personas trabajan por efectos de la forma de trabajo, muchas veces no trabajan al interior de las empresas, son personas que hemos contratado de una forma tercerizada, son personas que trabajan como freelancers en algunas otras empresas. Por ejemplo, ya hay empresas que lo que hacen es que contratan a su medio o a su empresa que le gestiona los medios, ya ofrecen los servicios de community manager, y como les decía, debe mediar y debe existir un contrato entre estas dos empresas para que exista una relación contractual válida y que sea capaz de defender los intereses y la defensa de la empresa, de los derechos de la empresa. Entonces, aquí debemos entenderlo, porque si nosotros logramos estos dos primeros pasos, nosotros habremos construido un primer escenario que nos va a servir de base para tener un terreno abonado en caso de que suceda un ataque. Y esto es importante porque nos va a permitir a nosotros tener elementos para conjurar una crisis en cualquier momento. Ahora,
Si yo descarto los primeros dos puntos, porque como les decía, soy una de las empresas que no tomó una previsión y no actuó de manera preventiva, sino que nos mandamos al agua con la estrategia, debemos nosotros tener a la mano ya un tema reactivo, y es qué sucede porque ya estamos en esta situación y ya empezamos a sufrir las consecuencias de esto. Ya hay gente que en mi red social se me está quejando y me está causando algunos tipos de dolores de cabeza en la empresa. Y ya es una estrategia que se ve más como un extintor, es decir, apagamos el incendio. Ahora, también puede existir o también debe existir una estrategia de reacción. Yo eso se lo comentaba previamente. Debe existir una estrategia de reacción. Debemos procurar tener armada esa estrategia por lo menos antes. Si se da el ataque, podemos iniciar con el ataque y lo primero que yo voy a hacer es identificar y organizar un equipo de respuesta. Un equipo de respuesta básico para eso. ¿Por qué? Porque yo no puedo responsabilizar a una sola persona para hacerle un manejo a un ataque y depende del ataque, pues también dependerá el equipo de respuesta para eso. Por ejemplo, ¿qué sucede si una persona al community manager se le desbordan las prerrogativas que él tiene o los derechos que él tiene para gestionar ese ataque? Por ejemplo, podría él tomar decisiones, qué decisiones puede tomar en ese entorno, y por eso es necesario que se identifique y organice un equipo de respuesta en la empresa. Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces hemos visto que este tipo de ataques provienen desde el interior de la empresa. Por efectos de un despido, quien está causando ese tipo de ataques es un ex empleado. Y créame que esa es casi la totalidad de los ejemplos que hemos conocido a nivel profesional y nos consultan muchísimo porque hay una persona que me está causando un daño, conoce todos mis secretos interiores de la empresa, conoce información privilegiada y está haciendo uso de esa información y me está generando un ataque pues ya como ex empleado. Ahora, eso nos lleva a nosotros a saber que no todos en la empresa tienen que enterarse y mucho menos opinar del asunto. Esto, como les decía, debe ser una estrategia que se construya desde la organización, desde los directivos. El segundo paso importante es monitorear y controlar en tiempo real ese ataque. Es decir, yo debo estar encima de la situación, yo debo estar al tanto de la situación. No es, yo no puedo, en este tema, segundos, minutos, horas son valiosas para efectos de aminorar los efectos negativos de un ataque. Por ejemplo, el pretender contestar una queja y una reclamación en una red social, el usuario está pensando que debe ser inmediato. Entonces, eso hace que, por ejemplo, el monitoreo y control sea necesario de manera inmediata y en tiempo real. Una respuesta a los 2 días es una respuesta que no va a generar ningún tipo de efectos y que, por el contrario, pudo haber hecho que la crisis aumente. Un tercer paso es cuantificar qué tipo de incidencia tiene este tipo de ataque en mi empresa. Yo debo hacer básicamente una estrategia que me lleve a mí a realizar una matriz, que tenga una tipificación del ataque, es decir, mencione cuál es la tipología del ataque. Por ejemplo, yo estoy frente a un troll, frente a una persona que simplemente quiere generar algún tipo de malestar en mis signos distintivos por efectos de una provocación, y ustedes, por ejemplo, eso hoy lo ven mucho en Twitter, me encuentro frente a un usuario. Allí, cuando yo hago esa tipificación del ataque, mi respuesta va a ser diferente, porque la respuesta para un troll es diferente a la respuesta que se le da a un usuario descontento. La estimación de sus consecuencias, esto produce un ataque, el ataque produce un daño muy grande o es leve o no tiene ningún tipo de severidad de este ataque para mi empresa, y los mecanismos de respuesta. La suma de los dos primeros, la tipificación y la estimación, me dará a mí elementos y herramientas de respuesta. Esa será una fórmula que conocemos como TEM. Ustedes deben tener el TEM en su empresa. Es decir, deben tipificarlo, lo deben estimar y deben tener a la mano los mecanismos. Cuando ya ustedes hayan arribado a este paso, seguramente ustedes habrán hecho muchísimo al interior de su empresa. Habrán puesto a punto su empresa y su estrategia en redes sociales para
contrarrestar ataques. Pero todavía no podemos encontrarnos frente a la situación. ¿Por qué? Porque al momento no le hemos dado una respuesta a ese ataque. Entonces debemos concentrarnos en la próxima fase. ¿Por qué? Porque si yo tengo ya mis mecanismos de respuesta, seguramente podré poner en pie mi segunda estrategia, que es actuar frente al ataque. Si es un ataque que proviene de un usuario descontento, yo tengo una estrategia. Si es un ataque que proviene de un troll, yo tengo otra herramienta. Si es un ataque, por ejemplo, que proviene de mi competencia, que hoy día se ha empezado a ver ya de una manera mucho más clara y de una manera mucho más directa entre las empresas competidoras, sobre todo en sectores donde la competencia se basa muchísimo en lo que tiene que ver con clientes. Piensen ustedes, por ejemplo, en las estrategias que diseñan las telcos, las empresas de telecomunicaciones como Concel o de telefonía móvil. Esa estrategia siempre tiene que ir muy relacionada con el servicio al cliente y por lo tanto dentro de ese equipo de respuesta que estábamos diseñando, por favor incluya a una persona que sepa del servicio al cliente de la empresa. Entonces usted debe diseñar una carta de navegación en la empresa. Esa carta de navegación le va a definir a ustedes un esquema de roles. ¿Quién da las respuestas? Respuestas sencillas que no involucren tanto las puede dar directamente el community manager. O si ya es una respuesta que involucra una responsabilidad mucho mayor, la tendría que dar el gerente comercial o el director comercial de la empresa. Verifique eso, por favor. Identifique de dónde viene el ataque, eso ya está hecho con el tema de la tipificación, y hacia dónde se proyecta. Ahora, uno puede, cuando revisa quién es el atacante y qué proyecciones tiene, qué visión tiene dentro del ataque reputacional, uno puede verificar algo y es qué objetivo tiene este atacante o qué es lo que busca esta persona. Cuando yo puedo llegar a determinar cuál es el objetivo de este atacante, me va a permitir a mí tener una comprensión mucho más real y cercana de cómo manejar ese ataque. Ahora, de esa respuesta pueden abrirse dos brechas o dos campos. Uno, usted aplicó y mandó un mensaje adecuado y por lo tanto eso se resolvió favorablemente, se aminoró la crisis. De hecho, hay personas quienes tratan de voltearlo de una forma que esto represente ya no un ataque o sea algo negativo, sino algo favorable para la empresa. Y usted pudo darle una situación bastante adecuada y un manejo adecuado a ese ataque. Esa es la situación ideal y este es el primer escenario, es el escenario ideal. O dos, su respuesta lo que hizo fue caldear los ánimos y agudizó la crisis. Esa respuesta que caldea los ánimos en las personas, es decir, yo reviso si me encuentro frente a un troll y simplemente la estrategia sería mejor no contestar. O si ya como servicio al cliente yo le doy un manejo beligerante, un manejo que sería de encontrar ahora una opinión contraria frente a la que tiene el cliente, seguramente va a resultar en un manejo no adecuado y usted debió haber utilizado mejor un mensaje conciliador. ¿Por qué? Porque las respuestas que son una respuesta confrontacional van a generar otro tipo de respuestas. Una de las principales estrategias debería ser en la menor cantidad posible de mensajes o de respuestas, tratar de solventar la situación. Si se hace necesario que yo tenga muchísimos mensajes y muchísima gestión frente a esto, ya estoy alargando la crisis y puede generar otro tipo de consecuencias. Ahora, debemos entender, hay otro elemento que es el elemento disuasivo. Las empresas lo utilizan por servicio al cliente y lo han utilizado siempre por estrategia de servicio al cliente. Por eso usted le ofrecen un tiquete cuando usted llegó al aeropuerto y encontró que su cupo estaba tomado. La empresa de aerolíneas, que es un tema que yo veo a diario, es sobrevendió todos los tiquetes y usted llegó y ya no tiene su puesto. Entonces utilizan un mecanismo de disuasión por estrategia de servicio al cliente y es para que usted no diga nada, entonces venga y tome un tiquete. Finalmente yo debo encontrar dentro de mi empresa qué puedo hacer frente a eso. Ahora, como yo tomé un camino y eso básicamente es un éxito o representó algo peor para la empresa, así va a ser evaluada mi gestión como community manager dentro de la empresa. Finalmente, usted debe tener algo importante a mano y en su mente y es, usted debe evaluar los resultados
resultados de esa gestión que realizó. Es decir, esa evaluación y esa gestión que usted le dio a la crisis debe ser evaluada y debe ser compartida al interior de la empresa, porque esto nos va a permitir crear una herramienta bien importante y es el manejo de casos. Manejo de casos en la empresa y que si yo tengo un antecedente, yo sé qué va a suceder a futuro. Yo puedo ir construyendo un escenario de antecedentes de casos y cómo se le dio ese manejo. Y va a ser una herramienta muy importante tener a la mano. Ahora, ¿qué sucede? Hay otro tema importante y es que en algunos casos, y ha sido bastante, si uno lo revisa a manera porcentual, muchos de los casos siempre pueden llevar a que reaparezca un brote de un ataque de reputación si no se ha dado una finalización correcta de ese caso puntual. Entonces, ya simplemente para cerrar con un tema de recomendaciones, la persona y las personas encargadas y ese equipo de respuesta, la empresa tiene que procurar que sean unas personas y sea un equipo que conozca el interior de la compañía, que conozca cuál es el manejo que se le puede dar a una reclamación de un cliente. Y eso tiene que ver con quién maneja nuestra estrategia web, quién maneja o en quién hemos delegado la responsabilidad del manejo de una situación como esa en una red social. Y nos pone de presente en eso que les decía de forma previa y era el tema del contrato. ¿Qué contrato tengo yo con esta persona? Y más allá, ¿qué responsabilidad le he dado en el uso y manejo de mis estrategias? Por ejemplo, como casi siempre esto está pegado al departamento comercial, la persona puede obligar a la compañía, es decir, le puede decir, si yo, por ejemplo, voy a recoger ese producto defectuoso por efectos de garantía, porque hay un tema bien fundamental que ha venido tomando fuerza y es el tema de la reputación en el medio y cómo le doy yo respuesta a eso. Y más allá, un tema bien fundamentado y es los derechos de los consumidores frente a las nuevas leyes que existen que permiten un manejo a favor del consumidor. Entonces, aparte de conocer ese funcionamiento de la compañía, yo también debo conocer cómo funcionan las redes sociales. Y dentro de la compañía, quien más debe conocerlo es el encargado de eso. Por eso yo debo saber cómo es el procedimiento de retiro de información en una red social como Facebook, Twitter, qué pasa, por ejemplo, con los retweeters que hacen las personas y que tienen ese efecto viral, si yo puedo detenerlo válidamente a través de uno de los procedimientos que las redes sociales han dispuesto dentro de sus términos legales. Yo debo conocer como responsable de esto los términos legales de las redes sociales. Es algo que nadie lee, es algo que nadie conoce y cada cierto tiempo, de hecho, estas empresas los están actualizando. Entonces, eso debe ser un motivo de preocupación para esa persona y es, si yo no conozco esto, seguramente tendré problemas, estaré desprovisto de herramientas. Ahora, ¿qué pasa si a esa persona se le desbordan sus funciones? ¿Qué pasa si esto ya se convierte en un tema de uso indebido de marca, un tema que va mucho más allá de un ataque simplemente por servicio al cliente y conlleva ya un aspecto legal y jurídico? Es mejor que pregunte, es mejor que llame a un abogado que conozca de estos casos e indague al interior de la empresa cómo poder manejar estas situaciones, porque ya pueden encontrarse frente a temas de índole penal, de índole y de manejo legal que deben solventarse de otra forma, incluso que tienen consecuencias comerciales para la empresa. Entonces, eso era básicamente lo que se tenía en este consultorio y ahora simplemente quiero hacer o dejar en el escenario, en nuestro público, si te tienen algunas inquietudes y si podemos resolverlas por aquí. Muchísimas gracias, doctor Marrugo, una excelente presentación. Ahora vamos a seguir con las preguntas respecto al consultorio legal de hoy. Antes de iniciar con la ronda de preguntas, vamos a realizar nuestra acostumbrada encuesta interna para conocer sus apreciaciones sobre el consultorio legal. Para contestar, simplemente deben darle clic a las dos respuestas que hay, sí o no. La pregunta es muy sencilla. ¿Se desarrolló con claridad el consultorio legal de hoy? ¿Sí o no?
¿Se desarrolló con claridad el consultorio legal de hoy? ¿Sí o no? Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que votaron. Ahora sí vamos a continuar con las preguntas del auditorio. Les recordamos a las personas que quieren hacer la pregunta vía micrófono, lo pueden escribir por el chat para darles paso. Entonces vamos a leer una pregunta que nos hace Kevin Esteban Camargo. ¿Es posible identificar de dónde proviene el ataque y de esta manera qué actos legales se pueden aplicar en contra de estas personas? Interesante. Hoy día ya por efectos de las herramientas de evidencias digitales y de pericia informática, yo puedo realizar un proceso de opción de dónde proviene el ataque en usuarios conectados. ¿Qué sucede con eso? Esto es vital entenderlo cuando, por ejemplo, yo encuentro que ya se trata de un delito informático o puede llevar o conllevar a que se analice algún tipo de intrusión de manera remota. Eso tiene otras reglas especiales que son las de evidencia y de manejo y tratamiento de una prueba en un medio digital, pero simplemente para contextualizarlo, ya en Colombia existen esos procedimientos, se pueden realizar válidamente y también legalmente para hacerlos valer dentro de un proceso. ¿Qué ha sucedido a nivel global y a nivel mundial? Tenemos ejemplos. Colombia todavía no tiene el primer caso de detección de una IP. Aquí se tiene, por ejemplo, un caso famoso que fue la del muchacho que amenazó a uno de los hijos del expresidente Uribe y lo ubicaron por su IP. El equipo de respuesta lo ubicó por medio de su IP. ¿Qué sucede? Ya a nivel global se determina que el uso o la aproximación que yo haga a la identificación de una persona por medio de su IP no es un proceso instantáneo que se deduce, no es fácil deducirlo como que quien está detrás de esa IP es el autor de este delito, de este acto delictuoso o de esta actividad desplegada en un medio electrónico. Me permite a mí tener un medio de defensa y va a ser una de mis pruebas, pero yo no puedo determinar que solo por la IP ya esa persona está plenamente identificada. Y ese proceso dentro del tema penal es bien complejo porque en el procedimiento penal uno de los principales principios es la identificación material plena del autor de quien comete el delito, del autor del delito. Y eso es importante porque muchas veces no se tiene en cuenta y ofrece ciertas dudas y complejidades a efectos de luego probar eso. Ya cuando se trata, por ejemplo, de un ataque que proviene dentro de la misma empresa por red, yo sí lo puedo hacer, yo debo tener una gestión interna y debería tener dentro de mi empresa una política de seguridad de la información en la empresa para poder darle una buena solución. Porque si no lo tengo, yo después al empleado no le puedo decir es que usted debía observar tales y ciertas medidas o usted no podía hacer esto. Si yo no le he hecho conocer a mi empleado que debe observar ciertos comportamientos, luego no se los puedo exigir. Y sobre eso ya hay muchísimas sentencias en Colombia en materia laboral. Gracias, doctor. Nos pregunta Danieli Acuña. Con respecto a las cuentas de correos, cuando inventan cuentas y provocan esas lesiones sociales, ¿qué se puede hacer? Ok, debemos verificar si esa creación de cuentas se está haciendo simplemente en un proveedor de servicios de correo tales como Gmail, Yahoo, sobre los cuales yo no puedo tener control, porque ese es un escenario y habría otro escenario diferente y es ya yo entro dentro del dominio de la empresa y creo un correo falso dentro de ese dominio y gestiono por ahí algún tipo de ataques o se presenta ahí. Los manejos son completamente distintos. Seguramente en el segundo escenario usted estará frente a un delito informático que existen y es la irrupción o el ataque a un sistema informático y para eso ya existe un delito. Y en el segundo caso
usted debe verificar cuál es el tipo de ataque en el que se está presentando o que se está presentando con la creación de ese correo falso. Si esto deviene o conlleva al uso de otro tipo de actividades, por ejemplo, como unas defraudaciones por Internet, que hoy día es lo más claro que existe, eso ya va hacia la confluencia de otros tipos de delitos que la empresa deberá poner en conocimiento de las autoridades. Deben entender que ya existe una unidad especializada en la policía judicial, en los medios de investigación. El CTI también ha creado unos equipos especializados en temas informáticos que le permite dar respuesta adecuada a delitos que se cometen por estos medios. Pero yo debo entender que necesita la empresa hacer una gestión de manera preventiva y de manera efectiva antes de la ocurrencia de un ataque. Si sucede esto y el medio que se está utilizando son correos electrónicos, que dicho sea de paso, son de los principales ataques que se conocen hoy a través del comercio electrónico. Uno de las defraudaciones más comunes son las de un correo electrónico falso, que conlleva a un sitio que tiene ya otro tema, que es que me hacen phishing o me hacen farming sobre mi página web. Ya conlleva, como les digo, ese otro tipo de delitos y seguramente tendré que ponerlo en conocimiento de las autoridades. Gracias, doctor. Nos pregunta Ana María Patiño. ¿Cómo es la estrategia que debo implementar para evitar y dar a conocer personas que no conozco, que se identifican como empleados o ex empleados de mi empresa? ¿Existe alguna ley que proteja la marca de esto? Ya se refiere más que todo a lo de redes sociales. Sí, usted tiene que identificar varias cositas. Hay un uso indebido marcario, y hay un delito especial que conlleva eso. Ahora, ¿qué sucede? Si de pronto es un escenario en el que es un ex empleado de la compañía, seguramente va a ser un ataque o va a tratarse de un ataque por simple retaliación de la persona y para causar daño a la imagen de la empresa. Eso debe dársele, como les decía, un manejo disuasivo en primera medida. Sería una de las principales recomendaciones, es trate de hacer un manejo disuasivo y posteriormente ya sí puede entrar estrategias puntuales legales en contra de la persona. Si ya tiene un tema de difamación, de una injuria, por ejemplo, contra los directivos de la empresa o calumnias contra la empresa, ya se puede dar con ese manejo. Pero en primera instancia, lo más recomendable es hacer un mecanismo disuasivo. Ahora, si es un tercero que además busca sacar un provecho lucrativo de esta situación, por ejemplo, una exposición indebida de su marca, para sacar provecho y ventaja de ella, también existen otras reglas que se conocen como prácticas restrictivas de la competencia y la competencia desleal, que son materias que se tratan a nivel colombiano, a nivel administrativo, y hay un equipo en la Superintendencia de Industria y Comercio, hay una delegatura para la protección de la competencia que investigará si esa persona está haciendo un uso indebido. Entonces yo tengo varios mecanismos legales para hacerlo, pero ahí también es importante que se contacte y que tengan ustedes una gestión con un profesional del derecho que les pueda ayudar en el tema. Gracias, doctor Marrugo. Nos pregunta Gabriel Jaime Taborda. A nivel policía, para delitos informáticos, ¿cómo puede darse continuidad a una situación que no se logra resolver en primera instancia con el manejo directo del cliente insatisfecho? ¿Existe alguna otra instancia? Por ejemplo, para disuadirlo, o sea, la pregunta es para disuadirlo de persistir en el ataque, es la pregunta. Porque si es así, si la simple disuasión no funciona y la persona persiste en el tema, y como les decía, ya su comportamiento desborda una situación meramente comercial, es decir, de relación comercial, y entra dentro de las esferas penales, seguramente con la denuncia del caso y la investigación del cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía podremos llegar a algo. Existen claramente unos otros principios ya mucho más avanzados, y es, yo puedo, por ejemplo, solicitar el resarcimiento de perjuicios y la indemnización de perjuicios que hayan sido eh,
o que haya sufrido mi marca por consecuencia o como consecuencia de ese ataque reputacional. Y por lo tanto yo podré hacer ese proceso, es un proceso de responsabilidad civil en el que podré seguramente solicitar la indemnización de esos perjuicios. Esos perjuicios deben ser cuantificados y si seguramente dentro del proceso, y la pregunta va más enfocada hacia que ya se inició un proceso, en la fiscalía no se llegó a nada, recuerden que la prueba pericial y la pericia informática me da a mí un elemento más para llevar al conocimiento del juez de cómo resolver ese caso. Pero no es por sí misma la totalidad de la prueba y con eso es lo que me va a dar a mí la razón. Yo tengo otros elementos probatorios y tengo todos los elementos probatorios a mi disposición para hacerlo. Es decir, yo podré conseguir, por ejemplo, que alguien, por ejemplo, me preste una prueba dentro del proceso y llamar a unos testigos. Entonces, con testimonios lo puedo hacer. Lo puedo hacer a través de una prueba pericial ya informática por un experto. Y eso también lo puedo hacer dentro de este tipo de juicios. Gracias, doctor. Nos pregunta Pedro Bernard, ¿cómo hacerle ver a las directivas de la empresa que es necesario que exista un CMO? Pues si es una de las si son empresas que ya tienen una estrategia en redes sociales, la figura del CMO es necesaria. Es necesaria porque si existe convencimiento pleno al interior de la organización de que es un tema que también puede derivar primero, en situaciones benéficas para la empresa, es decir, yo puedo convertir eso en un nuevo canal para cultivar más clientes y mayor flujo de volumen de ventas a mi empresa, pero también representa un riesgo y es que hacerlo, como lo hemos visto a través de este consultorio, hacerlo de una manera no planificada y de una manera tal vez desordenada, puede llevar y traer consecuencias negativas y un impacto negativo a la empresa. La mejor estrategia de concientización o de concienciación en las empresas lastimosamente sigue siendo el que nos pase, el que suceda el chicharrón y estemos en ello. Ya esa sería la primera estrategia de concientización para la directiva, porque no hemos llegado a ese nivel preventivo. Entonces, una persona interesada en eso puede mostrarlo de pronto con otros ejemplos de su competencia, simplemente para alertar a las autoridades y a las directivas de la empresa para que se haga una gestión eficiente y una gestión ordenada y planificada de una estrategia online en redes sociales. Entonces, eso es importante y el nivel de evangelización y de culturización interna de la empresa seguramente llevará a que quien determine de esa forma tendrá éxito en una gestión en red social. Gracias, doctor. Nos pregunta Andrés Felipe Andrade, específicamente cuando se presentan casos como el de Águila, cuando usan la marca de esa forma, ¿cómo han reaccionado ante estas situaciones en términos legales? Por ejemplo, uno de los principales mecanismos que yo tengo como titular de derechos, eso ya tiene que ver con un tema de titularidad de derechos y de registros de signos distintivos, es solicitar a la misma empresa, en este caso la red social Facebook, el retiro del contenido. Y ese retiro del contenido puede estar sustentado en que usted es el dueño de la marca y alguien está haciendo un uso indebido de ella. Ese takedown ese retiro de información en redes sociales, nosotros, por ejemplo, lo hemos gestionado y Facebook actúa rápido frente a eso. Ahora, ¿qué sucede? Una cosa es el retiro de la información y el otro es el efecto que deja el haber tenido, por ejemplo, un ataque reputacional con un uso indebido de marca. Y ahí entra lo que les decía ya, revisarse estrategias como mirar si se hace necesario o si el ataque fue de tal magnitud que representó una vulneración a los intereses de la compañía y seguramente sí podré derivar de ahí, por ejemplo, perjuicios para la marca. No sé si ustedes, por ejemplo, lo revisaron y lo vieron, pero por ejemplo, todo lo que supuso el juicio por el tema de las patentes entre Apple y Samsung, eso de manera indirecta supuso un tema reputacional para ambas marcas que en su momento tal vez no consideraron.
Y ese tipo de situaciones también deben tenerse en cuenta para efectos de controlar y de hacer una gestión efectiva en los entornos sociales frente a la reputación de mis marcas. Gracias, doctor Marrugo. Muchísimas gracias por el consultorio legal del día de hoy. En nombre de la comunidad Unipymes, le expresamos nuestro agradecimiento. Hay varias preguntas, doctor Marrugo, que faltan por contestar. De pronto, si usted nos regala su correo electrónico para que le puedan despejar las dudas y le puedan escribir. Claro que sí, es imarrugoj@gmail.com. Lo escribo aquí en el chat para que si alguien tiene alguna inquietud adicional o ya considera que merece o que requiere de una asesoría un poco más puntual y más focalizada, nos pueden escribir, pues, y estamos a sus órdenes desde nuestras oficinas. Bueno, muchísimas gracias. Así concluimos el consultorio legal de hoy, cómo manejar legalmente un ataque de mala reputación en redes sociales. Los esperamos el miércoles 8 de mayo con la conferencia 5 caminos para incrementar ventas y utilidades en su empresa. Unipymes, la comunidad latina empresarial, les desea que tengan una feliz semana.